Pruebas de evaluación para acceso a la universidad 2017. Se dispone de una muestra de isótopo radioactivo radio-226, cuyo periodo de semidesintegración es 1588,69 años. Determine la constante de semidesintegración de dicho isótopo. Transcurridos 200 años, el número de átomos que no se han desintegrado es 9,76 por 10 a la 16 átomos. ¿Cuál era la masa inicial de la muestra radio-226? Datos. Número de Avogadro 6,02 por 10 a la 23. Masa atómica del radio-226, 226 UMAS. Bueno, chicos, vamos ya con el problema número 6 de esta última bloque de problemas, que es nuevamente un problema de física nuclear. En concreto, este problema cayó en las pruebas de evaluación para el acceso a la universidad del año 2017. Según el enunciado que acabáis de escuchar, el problema indica lo siguiente. Tenemos un isótopo radiactivo, el radio-226, cuyo periodo de semidesintegración es de 1588,69 años. Tomo nota, si os parece, de este parámetro, de este dato, ¿vale? El periodo de semidesintegración sería de 1588,69 años. Bien, lo que me están pidiendo calcular inicialmente, la primera cuestión que me plantea, es que calcule la constante de semidesintegración o constante radiactiva. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Me están pidiendo que calcule ¿qué? Me están pidiendo que calcule lambda, ¿de acuerdo? Para hacer este problema hay que entender una cosa, hay que entender qué significa esto del periodo de semidesintegración. Acordaros que es el periodo o el tiempo que tiene que transcurrir para que la muestra de átomos radiactivos, de núcleos radiactivos, se reduzca a la mitad. Es decir, que si yo tuviera 1000 átomos radiactivos, 1000 núcleos radiactivos, tendría que transcurrir 1588,69 años para que su número bajase a 500. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo podemos afrontar este problema? Pues muy sencillo. Utilizamos nuevamente la ley de desintegración radiactiva. La nombramos, de hecho, ¿vale? Vamos a utilizar la ley de desintegración radiactiva. ¿De acuerdo? Que lo que me decía era lo siguiente, que el número de átomos, número de núcleos activos, es decir, que todavía se encuentran, son radiactivos, va a ser igual ¿a quién? Al número inicial que yo tenía multiplicado por una exponencial decreciente elevado a menos lambda t, siendo t el tiempo transcurrido. ¿De acuerdo? Y ahora simplemente aplico los datos que yo tengo. El dato que yo conozco es el del tiempo de semidesintegración, con lo cual en este tiempo, ¿a cuánto se ha reducido la muestra inicial? A la mitad. Aplicamos eso, ¿de acuerdo? Tenemos que el número de núcleos activos sería de la mitad y esto sería igual ¿a quién? Al número de núcleos inicial multiplicado por e elevado ¿a quién? A menos lambda, y este tiempo ya no es cualquier tiempo, ya sería t1/2, sería el tiempo de semidesintegración, ¿de acuerdo? N sub 0 con N sub 0 se simplifican, ¿ok? Con lo cual, finalmente llegamos a ¿qué? A que 1/2 va a ser igual a e elevado a menos lambda por este t1/2. ¿De acuerdo? Para continuar con la resolución de esta ecuación, paso la exponencial a este miembro. Al pasar dividiendo, el exponente negativo cambiaría a ser positivo y este 2 pasaría multiplicando. Es decir, lo que tendríamos sería que e elevado a lambda por t1/2 va a ser igual ¿a quién? A 2. Nuevamente, para la resolución de este tipo de ecuaciones, en la que la incógnita que estoy buscando, que en mi caso es lambda, se encuentra en el exponente de una exponencial, lo que se utiliza son logaritmos neperianos, ¿de acuerdo? Si este primer miembro es igual al segundo miembro, el logaritmo neperiano del primer miembro será igual al logaritmo neperiano del segundo miembro, ¿de acuerdo? Con lo cual, operamos y diríamos que lambda multiplicado por t1/2 va a ser igual ¿a quién? Al logaritmo neperiano de 2, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa constante radiactiva o constante de semidesintegración
sería ¿quién? Logaritmo neperiano de 2 partido por ese t1 medio, ¿vale? Aplicamos números, con lo cual tenemos que esa constante va a ser igual ¿a quién? A ese logaritmo neperiano de 2 partido por el periodo, el tiempo de semidesintegración. ¿Quién es este tiempo? 1588,69 años, ¿de acuerdo? Muy importante ahora acordarse de que estamos trabajando con años. Realizamos este pequeño cálculo, para ello utilizamos nuevamente la calculadora, calculamos el logaritmo neperiano de 2, lo divido entre 1588,69 y obtengo un periodo, obtengo una constante de semidesintegración o constante radioactiva igual a 4,36 multiplicado por 10 elevado a la menos 4, que años a la menos 1. Fijaros muy bien en las unidades, puesto que el periodo de semidesintegración me venía dado en años y en esta ecuación lambda por t es adimensional. Si t viene en años, lambda tiene que venir ¿en qué? En años a la menos 1. ¿De acuerdo? Con ello habríamos resuelto la primera parte de este problema. Vamos, os parece, a la segunda, cortamos un momentito y vamos con ella. Hasta ahora. Bueno, vamos ya con la segunda parte de este problema. En la segunda parte lo que me indica es lo siguiente, que una vez que ha transcurrido un plazo de tiempo, un tiempo de 200 años, ¿vale? Y transcurrido un tiempo de 200 años, sabiendo que el número de átomos, el número de núcleos que todavía están activos transcurrido este tiempo es el siguiente, el número de núcleos es el siguiente, vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Es un número no sencillo, 9,76 por 10 a la 16, ¿vale? Sabiendo que es 9,76 por 10 elevado a la 16 núcleos o átomos, ¿vale? Es decir, que transcurridos esos 200 años, estos átomos todavía están pendientes de descomponerse, ¿de acuerdo? Lo que me piden que calcule es cuál es la masa de la muestra inicial, que calcule con todo esto cuál es, ¿quién? La masa de la muestra inicial que yo tenía, ¿ok? Para ello nos facilitan un par de parámetros que siempre nos van a dar en la EBAU. En este caso uno de ellos es el número de Avogadro, que es equivalente a 6,02 por 10 elevado a la 23, ¿vale? Y por otro lado nos dan también la masa atómica del isótopo de radio 226, ¿ok? La masa atómica del isótopo de radio 226 sería 226 US, ¿ok? Bien. Para analizar el problema, nuevamente utilizamos la ley de desintegración radiactiva. La anotamos por aquí. Acordaros que siempre en física hay que anotar la ley o principio físico que estamos utilizando para la resolución del problema, ¿de acuerdo? Ley de desintegración radiactiva, que es una exponencial decreciente. ¿Vale? Bien. Entonces, atendiendo a esta ley, el número de núcleos activos va a ser igual ¿a quién? Al número de núcleos que yo tenía al principio multiplicado por e elevado a menos lambda t. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que quiero averiguar inicialmente para llegar a calcular esa masa de la muestra inicial? ¿Cuántos átomos tenía inicialmente? ¿De acuerdo? N mayúscula sub 0. ¿Conozco el número de átomos al cabo de los 200 años? Sí. ¿Sé cuánto tiempo ha transcurrido? Sí, 200 años. ¿Conozco la constante radioactiva? Sí, la he calculado en el apartado anterior, con lo cual de esta ecuación puedo sustituir valores e intentar obtener esa N mayúscula sub 0, que es el número de átomos que hay al principio de la muestra, ¿vale? Procedemos con ello, si os parece, tendríamos que 9,76 por 10 elevado a la 16 va a ser igual ¿a quién? A N sub 0, que es lo que no conozco, multiplicado por e elevado ¿a quién? A menos 4,36 por 10 elevado a la menos 4 multiplicado por 200, ¿de acuerdo? De aquí despejo N sub 0, lo hacemos en este lado de la pizarra, si os parece. N sub 0 va a ser igual ¿a quién? A esos 9,76 por 10 elevado a la 16 partido por ¿quién?
por e elevado a todo esto. Si me permitís, calculamos un momentito esa cifra, ¿vale? Serían 4,36 por 10 elevado a la menos 4 multiplicado por 200, sería 0,0872, ¿vale? Con lo cual tendríamos e elevado a menos 0,0872. Y de aquí ya sí, utilizando nuevamente la calculadora, llevamos a cabo este cálculo, ¿vale? Sería, vamos a ver, e elevado a menos 0,0872, ¿vale? Perfecto. Dividido entre 9,76, dividido entre 10 elevado a la 16, ¿vale? No, perdonad, me he equivocado, voy a repetir nuevamente el cálculo, ¿vale? Serían e elevado a menos 0,082, ¿vale? Perfecto. Dividido entre 9,76, dividido entre 10 elevado a la 16, ¿vale? Y esto elevado a menos 1. Aproximadamente salía 1,06 por 10 a la 17, ¿vale? Tendríamos que el número de átomos que hay inicialmente, 1,065 por 10 elevado a la 17, ¿qué? Átomos, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que me están pidiendo no es el número de átomos que había al principio, sino cuál es la masa que yo tenía al principio. Para ello, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues simplemente averiguar cuántos moles hay en esta cifra de átomos, primero, y luego multiplicar cada mol por ¿quién? Por la masa molar, que sería 226 gramos, ¿vale? Me explico. Si un átomo de radio, un solo átomo, tiene de masa 226 US, un mol de átomo de radio tendrá ¿cuánto? 226 gramos. Lo anoto por aquí, si os parece, un mol de ese radio 226 va a tener de masa 226 gramos. ¿Ok? Realizamos el cálculo en la parte de aquí de abajo con un factor de conversión y acabamos el problema. Mirad, haríamos lo siguiente. Esa masa que me están pidiendo, ¿vale? Sería igual a el número de átomos, 1,065 multiplicado por 10 elevado a la 17, ¿qué? Átomos, ¿vale? Estos serían átomos. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por el número de átomos que yo tengo en un mol. Si quiero pasar de átomos a moles, mol es en el factor de conversión, estaría en el numerador, átomos estaría en el denominador, ¿vale? Y yo sé que un mol son, ¿cuánto? Un mol son 6,02 por 10 elevado a la 23, ¿qué? Átomos. Y luego además yo sé que un mol, ¿de acuerdo?, va a ser equivalente a ¿cuánto? A 226 gramos. Sigo por aquí con un segundo factor de conversión que me pase de moles a gramos, ¿vale? Yo sé que un mol van a ser ¿cuánto? 226 gramos. Utilizando estos dos factores de conversión, átomos y átomos puedo simplificar, mol y mol yo lo puedo simplificar y simplemente ya sería realizar el cálculo con la calculadora, ¿de acuerdo? Vamos con ello, si os parece, tendríamos 1,065 multiplicado por 10 elevado a la 17, ¿de acuerdo? Lo divido entre el número de átomos que tengo en un mol, 6,02, ¿vale? Y divido entre 10 elevado a la 23, ¿de acuerdo? Y a esa cifra la multiplico por 226, que son los gramos que tiene cada mol. Con lo cual, finalmente, tenía un número aproximado de unos 4 por 10 a la menos 5, ¿vale? Tenía una cifra de 4 por 10 elevado a la menos 5, ¿qué? Kilogramos, ¿de acuerdo? Que en la solución del problema me da en microgramos. En realidad esto equivaldría a 40, aproximadamente 40 microgramos. Con ello quedaría el problema ya totalmente resuelto. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar aquí, hacemos un pequeño descanso y ya continuamos por los últimos tres, que ya queda muy poco, de verdad, mucho ánimo, que yo creo que las cosas os van a salir mejor de lo que pensáis, aunque en estos momentos sé que andáis muy presionados, ¿ok? Venga, nos vemos en el siguiente, hasta luego.